Nos quedamos con la última imagen de Julio describiendo ese conflicto en Paraguay, y ya arrancaba Gustavo con otros ejemplos y y les dije paremos, dijimos con Pablo, porque se nos gasta si lo hablamos en la tanda, así que acá lo tenemos en fresco. Sí, Gustavo, ¿qué querías decir? Bueno, estábamos hablando de la disociación, perdón. Con respecto al camarógrafo que planteaba Julio. Claro. Algo tenés que disociar y alguna parte negar. A mí no me va a pegar, si no... No, por supuesto. Cuando ocurren esas cosas hay dos sentimientos, de todos modos, que aparecen obviamente en el momento en que uno se sienta y piensa. Antes no, pero que es, si le ocurrió a él, lo mataron al lado, lo que sea, me va a pasar a mí. ¿O por qué no me va a pasar a mí? Y la otra es de culpa. ¿Por qué le pasó a él y no a mí? También aparece esa cosa. ¿Cuándo es un compañero, decís vos? Claro, sí. Y al mismo tiempo, sí, yo coincido con Julio en el hecho que la cámara te preserva en cierta manera. Yo utilicé mucho la cámara yo mismo, filmando en esos lugares. ¿En qué sentido te preserva? Te preserva en el sentido de que te podés acercar a ciertas situaciones en que de otra manera te afectaría emocionalmente y no te permitiría estar ahí en esa... ¿Es como que la cámara te separa a pesar de que te acercas? Sí, te separa en ese sentido. O sea, te da en ese momento una tarea, algo para hacer que te permite... Que más que tu ojo y tu pensamiento. Sí, te mediatiza. Por ejemplo, a mí me afectan muy particularmente los chicos y bueno, es terrible ir a un hospital en el medio de una guerra, las cosas que suceden ahí, pero por sobre todo los chicos. Cuando hablas de chicos, ¿hablas de chicos chiquitos o decís los chicos, los muchachos? No. Chicos chiquitos, que son las víctimas, ¿no? También están los otros, sí, claro. Más de una vez chicos de 15 años con una Kalashnikov me la ponían en la cabeza y yo decía, por favor, este chico no tiene la menor idea de lo que está haciendo. Pero esto de estar enfrentado a algo que obviamente te lleva... y mis hijas en mi casa, ¿no? O sea, las asociás ese tipo de cosas. Hay un momento en que uno tiene que tomar la decisión si va o no va. También. Porque muchos periodistas, los psicólogos lo tendrán que explicar, pero si hay balazos, toda la gente corre para alejarse y nosotros los periodistas corremos hacia donde están las balas, ¿no? ¿Por qué ocurre eso? Y yo casi nunca pensé, pero un día me quedé separado del camarógrafo, el camarógrafo en una situación de mucha violencia y yo a 50 metros, a salvo, ¿no? Y entonces, pero fue un segundo, ¿voy o no voy? Y dije voy, pero el miedo siempre está. Lógico. El miedo siempre está y uno se sobrepone. Y a veces el miedo lo derrota al periodista y es una cosa que aceptable, normal, comprensible. Que no puede juzgar. Claro, en absoluto. Una vez nosotros estábamos en una situación de balazos donde hirieron a un compañero nuestro, Enrique Sdrech, que ya falleció, en una villa. Unos maleantes mataron a asaltaron a un kiosquero y quisieron violar a la hija, entonces el kiosquero mató a uno. Y bueno, y se armó una balacera y ahí cayó herido Sdrech y estábamos nosotros, los periodistas, que muchos no estaban acostumbrados a esas situaciones, y cuando se acercaron los balazos, uno de ellos se zambulló y quedó debajo de un auto. Del auto, claro. Pero, yo digo, pero físicamente no pasa una persona por ahí, pero él, por la adrenalina... Se hizo tan chiquito. Pero es absolutamente comprensible, claro. Y nadie lo puede juzgar. Pero hay algunos ¿Cómo lo que nos arriesgamos? Ese es el tema. Hay muchos que nos arriesgamos. Por eso el televidente en el living puede ver las situaciones de conflicto,
o las guerras, ¿no? Porque hay periodistas, especialmente, insisto, camarógrafos y fotógrafos, faltaba que dijera se el hacían. televidente cómodamente. Hay muchas situaciones de riesgo que están narrando y que les han tocado vivir, pero ¿recuerdan particularmente algún momento donde dijeron esto acá se termina? Y bueno, unas cuantas veces. Claro. Yo particularmente tuve un momento en el cual, un día antes de la caída de Bagdad en la guerra de Irak o la invasión estadounidense a Irak, 2003. 2003, sí. Estábamos todos confinados en un hotel porque el régimen sadamista nos había sacado de otros hoteles y nos había puesto a todos en el lugar. No porque estuviera quisiera que estuviéramos ahí o más cómodos o todos juntos, sino porque necesitaba esos lugares para las familias de los jerarcas del régimen que no querían estar en las casas porque podrían ser bombardeadas y demás. Entonces estábamos todos ahí, ya el último día era muy difícil salir, yo salía prácticamente todos los días durante la guerra, una vez que terminaban los bombardeos o había cierta calma. Las guerras, nosotros tenemos conceptos que vienen del cine de Hollywood, que es que una sucesión de hechos permanente, ¿no?, en un tiempo determinado, y la guerra no es eso, es un hecho y después un silencio enorme por mucho tiempo, o cosas que suceden, por ejemplo, recuerdo bajo un bombardeo importante que venía un colectivo, un autobús en Bagdad por una avenida, lo cual ya me parecía extraño, claro, y increíble que suceda, pero inmediatamente vi algo más increíble, que es que había una persona en una parada que le estaba haciendo señas para subirse a ese colectivo. Cuando te digo esto, lo único que se escuchaban eran por momentos las sirenas que advertían de los bombardeos, y los perros ladrando. Ese es otro elemento. El perro lo escucha antes. Y entonces eso se alarga en el tiempo. Pueden pasar 2-3 horas que son terribles porque son las horas de la espera. Pero volvamos a la imagen. Lo que a vos te sorprendió es que hubiera una persona que todavía cierta normalidad, como normalmente en el medio de eso, por supuesto, hace una seña, para un colectivo y se sube. Por supuesto. Entonces en el medio de todo eso y en ese contexto, un día, el 8 de abril del 2003, estábamos ahí en el hotel ya observando una batalla que había del otro lado del río en lo que era el cuartel central de la Guardia Revolucionaria de Saddam y bueno, gente que se tiraba al Tigris para escapar, y en ese momento aparecieron unos tanques estadounidenses en un puente, en el puente de Yamurilla, un puente importante, hay 12 que cruzan el Tigris en Bagdad, pero este es el puente central, y ahí hubo una batalla de largo rato, hasta que en un momento, cuando nosotros estábamos en los balcones viendo esto y filmando, dispararon contra el hotel porque creían que de ahí estaban disparando. La cuestión es que dispararon desde los tanques, decís vos. Desde los tanques lanzaron, sí, bombardearon entonces fuego amigo. El hotel, se supone que fuego amigo, y mataron a José Couso, a un camarógrafo, a Taras Prosiuk, otro camarógrafo, los camarógrafos de Reuters. Sí, fue a ver, yo estaba saliendo en ese momento del mismo lugar
junto al camarógrafo de Televisa, que estaba en ese momento, estábamos juntos en el balcón, y como ocurre con estas cosas en un momento que no pasa nada, que la verdad fuimos a buscar un té, que era lo que podíamos tomar en ese momento. Y salíamos en ese momento cuando se sacudió de una forma terrible ese edificio. Bueno, estas cosas son contadas así, parecen un capítulo de un libro, pero lo que está ahí es cuando después ves los cadáveres de la gente con la cual estuviste hasta un momento antes compartiendo. Y ahí es donde decís, ¿no? Pude haber estado yo. Sí, lo que yo les puedo contar es que... Yo les recuerdo que estamos hablando con Gustavo Sierra, que acaba de dar su relato, y Julio Bazán, que empieza ahora a contar. Lo que les puedo contar es que es aterrador, inquietante el silbido de las balas cuando pasan cerca. En ese episodio que hablaba de la herida a Esdrech, para despedir al maleante muerto, tienen una modalidad ahí en las villas, que fuman cocaína y con tiros al aire llevan el cortejo. Bueno, hace poco lo volvieron a hacer. Estábamos ahí con un camarógrafo, Sachi, y empezamos a grabar eso, y empezaron a tirarnos. Y todo el mundo, había mucha policía, todo el mundo desapareció, quedamos nosotros. Y entonces él se puso de cuclillas detrás de un poste de alambrado metálico. Y yo parado atrás de él, relatando, él grabando y yo relatando. Y las balas silbaban, y no sé qué era más siguiente, si cuando pasaban o cuando pegaban, pim, pim, en la columna. Y también lo pude verificar cuando fue el episodio de la tablada. Yo estaba en Uruguay el primer día, pero fui el segundo día. Fue el MTP. El MTP. Al día siguiente fue el presidente Alfonsín, y había francotiradores, había una situación todavía traumática, y de repente se levantó un helicóptero y no sé si por torpeza o por qué razón, accionó la ametralladora. Y nosotros estábamos en la vereda de enfrente y la metralla pegó arriba nuestro. El camarógrafo se quedó duro y pálido como una estatua. Entonces con el ayudante le sacamos la cámara, lo sentamos, era una cosa dura, lo sentamos ahí y seguimos trabajando. Ahora, por eso, hay momentos límites de los que parece que no se va a escapar, como él describió muy bien Gustavo, pero cuando uno decide meterse en esa situación y ya está jugado. Pero bueno, algunos lo elegimos. ¿Cómo lo arreglan familiarmente, amistosamente, así con la gente más querida? ¿Cómo negocian tanta tensión? Claro. Si es que la negocian. Mi esposa es locutora y periodista, así que sabe cuáles son las generales de la ley, pero la familia sufren mucho los chicos, que no entienden la ausencia, no entienden por qué el papá se va a arriesgar, por qué no trabaja de bancario o de dentista. Y bueno, es traumático para la familia. Vos le decís a los chicos, sabiamente, uno no elige a sus padres. Exactamente. Sí, hay una negociación, pero y cuando hablamos de negociaciones en la vida matrimonial, en la cual siempre no es un negociado, no, es una negociación permanente. La política es negociación. Claro, alguien tiene que ceder en algún momento. Y bueno, obviamente mi mujer de 38 años tenemos casados, obviamente que ya llevábamos mucho tiempo, yo periodista, ya sabía, y llegó un momento en el cual ella sabía claramente que era una necesidad mía de seguir avanzando en mi carrera,
y que yo quería hacer el trabajo y que ya había tenido episodios, obviamente, que había trabajado, tuve en toda la transición en Chile, donde las cosas eran difíciles, había ¿Vos estado... estuviste cuando el plebiscito en Chile? Cuando el plebiscito decir no. No, inmediatamente después. Yo llegué en el 89, habrá sido como en agosto, julio o agosto del 89, y viví ahí hasta el 93. Ah, te quedaste. Sí, 4 años. fui corresponsal de Univisión para Estados Unidos, y esa transición fue dura. Si uno, digamos, se metía, era dura. Pero creo que tiene que ver con esto, con la comprensión que existe desde el hecho de que uno no va ahí por deporte, sino que... No, y tampoco para hacerte matar, no es No, una cosa ese loca. ese es el otro punto, que uno tiene que calibrar todo el tiempo el momento, o sea, cuándo te vas a arriesgar, cuándo no. No hay garantías, Julio lo sabe, no tenemos garantía. Nadie te dice, no, acá no te va a pasar nada. No. A veces en las situaciones más tontas pueden ocurrir cosas que no y no en otras mucho más difíciles. Hay una síntesis dramática o poética, no sé cómo llamarla, está hablando de Chile, y en Chile hubo el camarógrafo que filmó su propia muerte. Sí, yo me acuerdo. Claro. Yo creo que eso es una síntesis. Sí. Y la otra cosa es lo espera, que te volvamos traes. volvamos a la Te voy cortina. a dar un pie. No es que el camarógrafo quiso No. filmar su propia muerte. No dejó de apretar. Por supuesto. Pero No, porque bueno, si pero es no, como Graciela, que pero uno- no reaccionó, no se escapó, no reaccionó, escapó. siguió trabajando. Un soldado levantó el fusil y una persona normal, cualquiera de nosotros, hubiera salido corriendo. Pero el hombre estaba trabajando. Sí, bueno, esto es el tema, ¿no? Es la obsesión de cada persona es lo que es, y no tenemos por qué empeñarnos en describir lo que pasa, porque Pero no hay que... estábamos en su cabeza, ¿no? Graciela, te voy a Sí. introducir otro tema que Dale, creo que dale, es dale. importante, porque cuando uno es muy joven, los estudiantes de periodismo y demás creen que eso es el máximo y que si haces eso... Bueno, Y ya, si hay- hubieran leído Hemingway. Sí, claro, por eso. Entonces, Pero ahora pueden leer David Reef. por supuesto, pero el asunto está en las consecuencias que trae todo esto, porque si no, pareciera como que uno va ahí, vive ese momento para contarlo, y entonces haces el libro, y no es así. Existe en cualquier persona, cualquier civil que está en una situación de conflicto, tiene o le provoca estrés postraumático. Claro. No hay nadie que no lo tenga. Existen varios estamentos en esto, no todo el mundo tiene el mismo tipo. Lo primero que se le viene a la mente es que todos quedamos muy locos y nos levantamos a la noche gritando, no me disparen y cosas por el estilo. Nada de todo eso es el estrés postraumático. Tiene que ver con la depresión en particular, que es el máximo estamento en esto. Y hay un solo lugar en el... ¿Sabes Sí. qué es la depresión? Desde el punto de vista psicoanalítico, yo lo he preguntado. Sí. Imagínense una mano apretando. Está impidiendo que algo aparezca. Una depresión es eso. Cuando uno aprieta muy fuerte internamente para que no aparezca los resultados de lo que sea. ¿No? Ese estrés o en otros niveles, la tristeza, el enojo, sobre todo el enojo Sí. y la violencia. ¿Qué explicación tendría esto que me ocurre a mí recurrentemente? Yo sueño que estoy en una situación de cualquiera de estas que describimos y no está el camarógrafo. Y no está la cámara. tu Y vida yo me es desespero porque mostrar en la sin tele- cámara... claro, no lo podés que- contar. No lo puedo contar. Y bueno, pero me ataca. Te falta la mitad.
Hay un solo lugar en el mundo que trabaja esto, que es el Centro DART en Nueva York, que es el único que estudia precisamente los efectos del estrés postraumático en la prensa y el trabajo de los periodistas en las zonas de conflicto. Y ahí hay estudios importantes sobre esto, pero eso es la mochila que te traes de estos conflictos. No es gratuito. No la dejas allá, se viene con vos. Y muchos compañeros míos españoles, italianos, otros latinoamericanos, tuvieron muchos problemas de alcohol o de drogas de otro tipo, obviamente muchos problemas personales con sus parejas. Realmente es muy difícil y conozco casos extremos, ¿no?, de todo esto, y de personas que tratan de salir y creo que hay que transmitir esto. Yo al principio lo ocultaba, obviamente, ¿no? Porque para que no me digan, ay, se volvió loco. Dicen que lo que hablas no te mata. Te mata lo que, no hablas, que te tragas. Exactamente. Muy bien. Lo que vos hables te ayuda. Claro, pero yo lo empecé a hablar públicamente, no por mí solamente, ¿no?, que ahora entiendo que también me ayuda, pero sino por la gente más joven, los que idealizan mucho de todo esto, y para que lo entiendan, cuáles son los riesgos, que no son solamente los que corres en el lugar de los hechos, sino que continúan en el tiempo. Sí, Julio. No. Yo aprendo cuando lo escucho, aprendo como debe ocurrir con los oyentes en este momento. Él tiene mucha experiencia. Gustavo. Sí, pero claro, ambos tienen como la diferencia, y me alegra muchísimo que hayan aceptado los dos, porque uno, básicamente, a Julio uno lo conoce en la televisión y a Gustavo uno lo lee en los medios gráficos, ¿no? Y son como parecen completar la experiencia de lo que es un corresponsal de guerra, que es de lo que estábamos hablando. Sí. Yo les agradezco muchísimo. ¿Vos tenés algo más que preguntar? Te quedaste mudo. Sí, claramente. Es muy buen programa. Muy buen programa. Bueno, muchísimas gracias, Gustavo. Muchas gracias. Julio. A todos ustedes espero que se hayan podido meter en la piel, como nos metimos Pablo y yo, en la piel de ellos. Bueno, hasta donde uno puede, claro. Les digo que terminen muy bien la tarde. Y nos escuchamos, ustedes me escuchan a mí, el próximo domingo, y ahora quédense, ya saben, viene Gustavo Mura, que vale la pena.